Historias. La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Por eso, los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. En religiones como el hinduismo y el budismo, se cree que el alma de una persona se separa del cuerpo y después de algún tiempo ingresa en otro cuerpo diferente para volver a nacer. Su hipótesis principal es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así, el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Incluso en el primer cristianismo también se creía en la reencarnación, pero el emperador Justiniano en el año 543 decidió eliminar toda referencia a vidas pasadas y las hizo quitar del Antiguo y el Nuevo Testamento. También algunas mentes grandes de la humanidad, como el filósofo griego Platón, manifestaban en sus obras, como es en la República, que el alma antes de nacer escoge una vida futura. También psicólogos y psiquiatras se han unido a esta investigación de saber si la reencarnación es real y se han dado a la tarea de recopilar historias de personas que dicen ser reencarnadas. El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, describió uno de los más intrigantes, la presunta reencarnación de las gemelas Pollock. Stevenson, quien falleció en el 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores, el psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento de la persona muerta, como heridas o cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del infante. Según relató Stevenson en su libro, el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hessan, ubicada en el nordeste de Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollock salió de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Como las chicas querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Desafortunadamente, antes de llegar a la iglesia se desencadenó la tragedia. Al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y las mató de forma instantánea.
Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia. El destino les dio una grata sorpresa. Florence quedó embarazada de gemelas. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whidbey Bay para dejar atrás el triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron que sucedía algo extraño. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les había puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las gemelas comenzaron a diferenciarse de su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor. Esta seguía las indicaciones de su gemela sin dudarlo. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Hexham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos, al mismo tiempo, pidieron ir a un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas y lo describían con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras 2 hijas. Además, las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre de las narices y bocas de Joanna y de Jacqueline. No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, dijo Jennifer. No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza, agregó Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos, que provenían de libros, películas o hasta recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con naturalidad y espontaneidad porque nada los condicionaba. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubieran existido.
Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria, y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar su vínculo con el pasado, más de 60 años después, la puerta del misterio todavía permanece abierta. Otro caso conocido es el de Gus Ortega, un niño que con tan solo 18 meses comenzaba a balbucear palabras típicas de su abuelo, a pesar de que nunca lo llegó a conocer. Ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. En un momento dado, el niño se acercó a su padre y le dijo: "Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal". Asimismo, una tarde en la que estaban viendo fotos antiguas, Gus fue capaz de reconocer a su abuelo en una de ellas y decir: "Oh, ese soy yo". Este tema se investigó y realmente el abuelo de Gus, reencarnado en él, había tenido una tienda hacía muchos años y de la cual nadie tenía conocimiento. Otro caso es Ian Hagerdon, que reencarna en un policía asesinado. Este chico de tan solo 6 años afirmaba ser un policía muerto en acto de servicio por un disparo mientras intentaba atrapar a unos delincuentes en una tienda. Lo curioso es que este policía fue su abuelo. Ian, sin saber nada sobre su familiar, también soltó algunas frases como: "Cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué". Eso se lo dijo a su madre cuando ella se disponía a darle una cachetada. Diluchu Nisanka fue uno de los casos más controvertidos que se recuerdan. La chica decía una y otra vez que sus padres no eran los verdaderos y que ella había muerto cerca de Dambulla, ahogada en un río. Su historia fue publicada en los periódicos y rápidamente un hombre llamado Ranatunga afirmó que esa historia era la de su hija muerta. Los dos se encontraron y la chica recordó muchas cosas de la vida de su hija y también pareció reconocerlo en cuanto lo vio. Además de lugares en los que solía rondar la chica fallecida, habló con unas descripciones totalmente perfectas a como eran. James Leininger fue un chico que desde pequeño mostraba una increíble obsesión por los aviones. A medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía: "Avión en llamas, no logró salir". También hablaba de que él fue en otra vida un piloto de caza que murió en Iwo Jima, lugar al que estaba destinado junto a su amigo Jack Larson. Curiosamente, Jack Larson existió y efectivamente pertenecía a un escuadrón en Iwo Jima, en el que murió una sola persona, James Houston. ¿Es esta la verdadera identidad del pequeño? Sus declaraciones y relatos parecen ser concisos. Jenny Cockell fue una mujer de origen británico que no paraba de soñar con el nombre de Mary Sutton. Tal era su obsesión que decidió hacer terapia, algo que le ayudó a conocer incluso hasta la partida de matrimonio de la mujer. Tras esto, llegó a ir a Malahide, una pequeña ciudad cerca de Dublín, donde conoció que la mujer existió de verdad y murió 21 años antes de que ella naciera. Y otro de los casos es el de Virginia Tinch, que en una sesión especializada de hipnosis afirmó ser una mujer que vivió hace más de 100 años. Esta chica es estadounidense y hablaba con un perfecto acento irlandés a la vez que daba detalles de su vida pasada. Ella afirmaba llamarse Bridie Murphy, residente en Cork y casada con Sean Brian Joseph McCarthy.
Esta historia pertenece a mediados del siglo XX, la cual interesó a muchas personas que se dedicaron a investigarlo y coincidencialmente resultó que todo lo que la chica decía era verdad. La pareja había existido hacía 100 años atrás. Esperamos que les haya gustado esta presentación de historias de reencarnación y que sigan nuestro canal.